Senderos que se bifurcan es una conferencia que Fernando Escalante, profesor del Colegio de México, dictó en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, conferencia que luego fue editada como uno de las distintas colecciones de libros de divulgación de la cultura cívica que el INE hace. Esta conferencia contiene una suerte de síntesis de su más conocido y interesantísimo libro, Historia Mínima del Neoliberalismo, y con ese propósito discutimos esta conferencia en una sesión de nuestro seminario interno del Grupo de Teoría y Filosofía Política de la UACM. Y yo expuse y quisiera entonces compartir con ustedes la presentación que hice de este texto, porque considero que puede ser de utilidad para ustedes alumnos, sobre todo en esta cuestión de entender un poco cuáles son los lineamientos generales de la relación que se produce o que existe entre neoliberalismo y democracia. Así que les comparto el texto. El título, Senderos que se bifurcan, contiene ya una posición de principio de Fernando Escalante. La relación entre neoliberalismo y democracia, que él quiere entender y aclarar desde su interna problematicidad, no puede menos que señalar una relación antagónica. Estamos acostumbrados, nos recuerda Escalante, a la idea que parece evidente en sí misma, según la cual la democracia es sustantivamente democracia liberal, porque nos parece impensable que una democracia que merezca tal nombre no se legitime sino es a partir de la defensa y del respeto al conjunto de libertades que han definido históricamente a la filosofía liberal. Sin embargo, esta feliz y fecunda asociación en realidad obedeció a una convergencia histórica que en su naturaleza coyuntural no siempre se puede defender como una asociación estructural y estable. En realidad, entre liberalismo y democracia hay de raíz un conflicto potencial. La relación entre ambas desde siempre ha sido mucho más problemática. En primer lugar, porque no hay un único liberalismo, sino varios, y ellos son el producto de circunstancias históricas distintas. De manera simplificada, Escalante distingue dos tipos de liberalismo. Uno que califica de conservador, que expresa una tradición política antimoderna, antirracionalista y antiindividualista, que mira en consecuencia con profunda antipatía y desconfianza a la democracia. Sobre todo es una tradición de pensamiento que pone en el centro de sus preocupaciones el problema de cómo limitar el poder del Estado. Es pues, un liberalismo demofóbico y, como sostiene Escalante, es el tipo de liberalismo que está en el origen del neoliberalismo. Existe, no obstante, otra tradición liberal. Una que nos explica el autor es producto de la Ilustración, enemiga de los fueros y privilegios del antiguo régimen. Es entonces un liberalismo moderno cuyo interés consiste sobre todo en favorecer la libertad individual. Es, sin exagerar el peso del adjetivo, un liberalismo revolucionario que, en efecto, entronca con la tradición democrática. No deja de ocuparse de la cuestión de los límites del poder, pero también pone en primer plano la cuestión de establecer procedimientos apegados a derecho que determinen la manera como los individuos van a participar en la formación de los gobiernos y decidan quién ha de mandar. El programa de este liberalismo moderno conduce a una interesante evolución de los derechos. Es un programa que no desdeña los derechos civiles, pero avanza convencido hacia el reconocimiento de los derechos políticos propiamente dichos, a saber, libertad de asociación, libertad de expresión, que en esa época se entendía como libertad de imprenta, y el derecho a votar y ser votado. Esto ocurre en el contexto del convulso siglo XIX. Escalante enfatiza la necesidad de recordar que la extensión del sufragio enfrentó una consistente resistencia generalizada a hacerlo universal. El argumento que se encuentra en el centro sostiene que el voto es demasiado importante para dejarlo en manos irresponsables del pueblo, ignorante y manipulable. Para atender dicho problema, la solución no estriba en restringir el derecho al voto, sino acompañar su expansión con una paralela extensión de los derechos.
es decir, dar carta de ciudadanía a los derechos sociales bajo la premisa de que el derecho al voto solo tiene sentido si va acompañado de educación, salud, seguridad, bienestar. Sin derechos sociales, admite este tipo de liberalismo, el derecho al voto no se puede ejercer sensatamente. Resulta evidente, pues, que se trata de un liberalismo que está en las antípodas del neoliberalismo. Como textualmente dice Escalante, el liberalismo continental progresista rechaza las objeciones del liberalismo conservador que se opone a la intervención del Estado. No tengo mucho espacio para reportar los entresijos que narra Escalante en torno al coloquio Littmann. Simplemente decir que esta reunión en París, en el verano-otoño del 38 del siglo pasado, fijó el nacimiento del neoliberalismo como programa intelectual concreto, con una agenda que, si bien fue conociendo variaciones, estableció sus tres pilares esenciales. Primero, la necesidad de un Estado fuerte, activo, que se ocupe de proteger el mercado. Segundo, la necesidad de dar prioridad a las libertades económicas por encima de las libertades políticas. Y tercero, contrarrestar la tendencia hacia la expansión de lo público, hacia la planificación, hacia los bienes públicos, servicios públicos, empresas públicas, etc. No debe sorprendernos por el contenido de estos tres principios que el programa neoliberal posea una beta explícitamente antidemocrática. Proteger la propiedad de mercado y el mecanismo de precios exige calificar a la soberanía popular como una idea peligrosa a la que hace falta ponerle límites. Entonces, el mecanismo que garantiza esta contención del sinsentido que para el neoliberalismo es el defender la necesidad de redistribuir la riqueza por medio de garantizar que las libertades económicas queden blindadas, esto es, colocándolas más allá de las veleidades de la política y de la desmesura de las aspiraciones y demandas de las mayorías. La posguerra resultó casi eterna para los neoliberales. La coyuntura que se abrió desde los años 50 hasta los años 70, no fue un terreno fértil para atacar la economía mixta y el estado de bienestar. Tampoco hay tiempo y espacio para exponer los contenidos que en este punto Escalante enfatiza. Sin embargo, queda claro que los neoliberales fueron pacientes y incubaron primorosa y consistentemente, a través de la creación de una amplia red académica, las bases privatizadoras, liberalizadoras y desregularizadoras de su ofensiva neoliberal. Así, cuando el orden internacional de posguerra colapsó en los años 70, la crisis fue real, nos reitera Escalante, los neoliberales estaban preparados. Como buenos vendedores, afirmaron con desmesurada autoconfianza que ellos tenían la respuesta a la crisis. Su éxito estribó en que pudieron convencer con su argumentación que ellos tenían soluciones sencillas, drásticas y definitivas para salir de la crisis fiscal y del marasmo económico. Esta simple solución que ofrecieron fue si me permiten el adjetivo, fue una teología del mercado. De forma específica, los neoliberales, es decir, esta nueva derecha, propusieron reemplazar, entre comillas, la cultura de la dependencia del estado de bienestar por una cultura empresarial de la iniciativa individual, independencia y responsabilidad. Ahora bien, llegado a este punto, tengo que confesarles que fue hasta la lectura de Escalante que me quedó claro en lo personal el ambiguo problema del neoliberalismo y su esquizoide relación con el Estado. Menos o ningún Estado para no intervenir en la libertad de los privados, pero al mismo tiempo todo el Estado, mientras más poderoso mejor, para defender la sacralidad del mercado. Acepto que se trata de una operación retórica que raya en la genialidad, el descomponer al Estado en derecho y en política. Dos esferas separadas. Con ello, el neoliberalismo puede negar tajantemente la capacidad reguladora del Estado cuando le conviene y se ampara impúdicamente en la idea de Estado de Derecho cuando necesita justificar una contundente intervención a favor del mercado. La perversa, o quizás sea mejor decir inmoral, justificación de la desigualdad es el otro punto que Escalante expone a estas alturas de su texto.
Apunto un dardo, una provocación directa a mis colegas republicanos de este seminario, emplazándolos a que establezcan la diferencia de la defensa republicana del mérito individual y la aparentemente paralela defensa de la justicia de la desigualdad que el neoliberalismo establece. Menciono rápidamente los argumentos morales. Eludo, por razones de espacio, los argumentos técnicos. Entonces, menciono los argumentos morales neoliberales, solo con el afán de que en el debate presente sean retomados. Primero, el mercado no se equivoca y distribuye correctamente las recompensas. Segundo, la desigualdad está en la naturaleza humana. Tercero, el mercado premia a quienes más se esfuerzan. Cuarto, la desigualdad es valiosa por sí misma porque inspira a esforzarse y contribuye a desarrollar virtudes. Y en suma, 5, el mercado no es injusto porque no es obra de la voluntad de nadie, sino el resultado de un mecanismo impersonal. En fin, sigo un poco desesperado apretando las ideas. Un tercer tema tiene que ver con la relación entre neoliberalismo y democracia, especialmente su consecuencia, el vaciamiento de la participación política ciudadana debido al secuestro de la esfera de las decisiones públicas a manos de los expertos y tecnócratas. ¿Es este un objetivo congruente con el prejuicio neoliberal que identifica a la democracia como su enemiga? Se sustenta en el rechazo y la negación de que el interés público existe y que es un bien. Y por tanto, el que reducir la democracia a mercado constituye, en mi opinión, la base del descrédito y del desencanto actual que acosa a las democracias y que se transmuta en el caldo de cultivo del fantasma populista, la xenofobia y el nacionalismo que recorre el mundo. No obstante, no podemos llamarnos a sorpresa. El propósito del neoliberalismo fue, desde el principio, sostiene Escalante, vaciar de contenido a la democracia y en específico vaciarla de contenido económico. En las conclusiones de su opúsculo, Escalante apunta a algunas temáticas que merecen reflexión y debate y que pueden sumarse a nuestras propias reacciones en el marco del presente seminario. Estas temáticas por considerar son: 1. ¿Cómo explicar el éxito extraordinario del neoliberalismo como ideología, sistema cultural y programa político? Bien, esto merece una respuesta. 2. Segunda pregunta. ¿Cómo rescatar, y si de poderse, es deseable el programa básico de la posguerra? Economía mixta, estado de bienestar, servicios públicos y políticas de desarrollo. 3. ¿Cómo llenar nuevamente de contenido económico y social a la democracia? Ven, la pregunta 2 y la pregunta 3 están en el centro de la actual coyuntura provocada por los desafíos de la pandemia que estamos atravesando. 4. En correspondencia, ¿cómo remontar el descrédito de lo público? ¿Cómo socavar la justificación moral de la desigualdad? ¿Cómo volver plausible la recuperación de la idea de solidaridad? En resumen, y esta es la gran pregunta que hoy estamos haciéndonos, incluso en las mañaneras con el presidente, ¿no? ¿Cuál es esa pregunta? ¿Hay alternativa al neoliberalismo? Como decimos en México, ahí se las encargo, estas preguntitas. Nos vemos en sucesivos videos. Muchas gracias, alumnas y alumnos.